vamos a enlazarnos en este momento al Senado de la República. Está con nosotros vía telefónica Martí Batres, presidente del Senado. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien y contentos de saludarlos. Acaban de terminar de trabajar hace apenas un par de horas, ¿no? Así es, acabamos de terminar la última sesión del periodo extraordinario. Así es, en el que se definió. Platícanos, Martí. Bueno, en esta última sesión se definieron 5 temas. La integración de la Junta Directiva del Sistema de Mejora Continua de la Educación, el Consejo Técnico de este mismo Sistema de Mejora Continua de la Educación, también la reforma del artículo 4 de la Constitución en materia de cuidados paliativos para personas que se encuentran en situaciones de enfermedad terminal, la ley reglamentaria de la figura de extinción de dominio y asimismo la ley federal de austeridad republicana. 5 cosas muy importantes que se acordaron entre las 10 de la mañana de ayer y las 6 de la mañana de hoy. Una jornada exhaustiva, sin duda alguna, y si platicamos un poquito acerca de la ley de austeridad republicana, sobre todo, ¿cuáles serían los puntos ya que podemos resaltar al respecto? Bueno, esta ley busca que los servidores públicos no se devoren el presupuesto, que no haya lujos, excesos, todo esto que sucede de que no haya bonos, sobresueldos, duplicación de aguinaldos, excesivos viajes al extranjero, en fin, una serie de derroches y de privilegios por medio de los cuales los funcionarios llegan a tener un gran confort a costillas del presupuesto público. Entonces, esta ley de austeridad republicana busca que esto no suceda, que se pongan límites, porque el presupuesto es de la sociedad, es del pueblo. Y también, por otra parte, se busca con esta legislación que no haya conflicto de interés, es decir, que los altos servidores públicos no se beneficien de su puesto y de la información que tienen para terminar trabajando en una empresa transnacional a donde se llevan información vital del Estado y a cambio de dicha información son contratados por estas empresas transnacionales. Y es parte, bueno, es la bandera que ha llevado la ideología de la Cuarta Transformación. Y si hablamos de la ley de extinción de dominio, Martí. En el caso de la ley de extinción de dominio, se busca reglamentar el concepto que ya está en el artículo 22 de la Constitución. La extinción de dominio es una figura para recuperar bienes a favor del erario, a favor de la nación. Por ejemplo, bienes que son producto de la delincuencia, narcotráfico, robo de combustible, trata de personas, secuestro, robo de vehículos y otro tipo de actividades ilícitas, pero también se busca recuperar recursos que son producto de la corrupción, del saqueo al erario. Entonces, a través de esta ley de extinción de dominio, también se crea un instituto que el presidente ha llamado Instituto para recuperar para el pueblo lo robado. Y es una forma también, de alguna manera, de justicia social. De tal manera que, por ejemplo, una gran casa de algún criminal, pues se puede ser recuperada por el Estado y utilizarse, por ejemplo, para un centro comunitario, por poner un ejemplo. Claro. Y en la ley de revocación de mandato al respecto, ¿qué nos puedes decir? La ley la reforma constitucional en materia de revocación de mandato, aunque logró las 2/3 partes en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores no ha podido concitar un apoyo tan amplio.
No hay un Entonces, acuerdo. no nos ha llegado a un acuerdo sobre este tema. Es que la oposición sigue en contra, ¿no? De que se realice, pues, esta consulta, vaya. Continúan en contra de que se realice. En la oposición hay varias opiniones. Son rechazos de distinto tipo. Algunos están en contra del concepto mismo de revocación de mandato. Y hay otros que están en contra de la fecha en la que se planteaba realizar esta revocación de mandato. Entonces, son distintas razones por las que están en contra. Pero, en efecto, no se ha podido lograr un acuerdo que permita llegar a las 2/3 partes de los votos para aprobar una reforma de este tipo. Ahí está estancado, digamos, este tema de la reforma. Martí Batres, agradecemos la comunicación, que nos haya tomado la llamada y algo que desea agregar. Bueno, pues ha sido una jornada larga, fructífera. Habría que agregar que formaron los órganos del nuevo sistema de mejora continua de la educación. Ahora, lo que era antes el Instituto de Evaluación Educativa será un organismo para la formación docente, para mejorar la educación. Ya no se pone como función la persecución de los maestros o la pérdida del empleo de los maestros por motivo de la evaluación negativa, sino que ahora se concentra la atención en la formación de los docentes. Básicamente esta será la tarea, mejorar la formación del docente para que pueda transmitir mejor los conocimientos a alumnas y alumnos. Entonces, también es un cambio significativo. Muy bien, Martí Batres. Sí, adelante. Y por último, diría, este es el corolario de una larga etapa. Empezamos el 1 de septiembre del año pasado. Sesionamos hasta diciembre en el periodo ordinario. Pero en enero, a mediados de enero, ya teníamos un extraordinario. Y luego empezó el siguiente periodo ordinario el 1 de febrero. Terminó el 30 de abril. Pero en mayo tuvimos un extraordinario. Y en junio otro extraordinario. Y entre el 1 y el 2 de julio celebramos la última sesión extraordinaria. No tenemos preparado ningún extraordinario nuevo, pero lo que sí puedo decir es que a lo largo de 10 meses prácticamente no hemos parado. Es más, ya tenemos récord de horas trabajadas en el Pleno del Senado. Hace 6 años se habían trabajado 180 horas en el primer año del periodo de la legislatura, y ahora hemos llegado a más o menos 450 horas de trabajo. ¿Qué implica cuántas iniciativas? Implica más de 800 iniciativas, que también es récord. Implica más de un centenar de dictámenes aprobados. Implica varios centenares de funcionarios de diverso tipo ratificados por el Senado, entre grados militares, diplomáticos, órganos autónomos, funcionarios judiciales, etcétera. Un arduo trabajo que ha realizado el Senado de la República, la verdad, con la participación de todos los grupos parlamentarios. Muchísimas gracias, presidente del Senado de la República, Martí Batres, por tomar la comunicación. Muchas gracias a ustedes por su interés. Que tengan un bonito día. Igualmente. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.